Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los colegas periodistas Talía Flores, de Primicias, corresponsal internacional, Martín Pallares, del portal digital Cuatro Pelagatos, y está invitado también el exministro secretario de Estado, el doctor Francisco Huerta Montalvo. El tema que les convidamos para analizar se relaciona con este hecho, este escándalo por el habeas corpus concedido por un juez de Manglar Alto al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, que mantiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por corrupción y una sentencia, tiene ya la tercera sentencia que ha sido apelada dentro del debido proceso y que se espera una definición en las próximas semanas por las irregularidades en la adjudicación del campo Singue, campo petrolero. Y también luego para hablar esto que se ha venido hablando tanto tiempo, la consulta popular, el gobierno, el presidente, los temas en debate, pero no hay concreciones. Y el timing político siempre será importante, porque mientras más pasa el tiempo, un gobierno como todos tiene su desgaste, más se complica una herramienta constitucional como es la consulta popular, a sabiendas de que se ha rechazado, no se quiere usar la otra herramienta de la muerte cruzada. Y por ello la Asamblea Nacional, una mayoría legislativa, sigue haciendo lo que quiere, lo que le da la gana, sigue su agenda, hasta finalmente, ese es el objetivo, como se ha denunciado, en la toma de los organismos de control a vista y paciencia del Ejecutivo. Quiero empezar con la colega periodista Talía Flores, un gusto saludarle. Leíamos su último artículo en Primicias contundente en respecto de este hecho que debiera avergonzar a la justicia, avergonzar a la actuación de funcionarios del Ejecutivo. Funcionarios del Ejecutivo, no la metida de mano en la justicia, que debe ser rechazado en todo ámbito, provenga de donde provenga el poder político, los poderes fácticos, sino la actuación sospechosa, con lenidad, con falta de firmeza debidamente argumentados de los delegados del Ejecutivo en la audiencia de habeas corpus, y allí están del propio Ministerio de Gobierno, del Servicio del Sistema Penitenciario, de la Policía Nacional, incluso del Ministerio de Salud, si se iba a tratar la salud del vicepresidente preso. Talía, muy buen día. ¿Cómo entender este habeas corpus en estas condiciones que no genera seguridad jurídica y genera críticas a la justicia y al Ejecutivo? Buen día, Talía. Buenos días, Miguel. Como siempre, honrada de estar en tu programa y compartir con Francisco Huerta y Martín Pallares. Yo creo que es uno de los actos más groseros que ha vivido la República en los últimos tiempos, porque nada, absolutamente nada justifica el que hayan actuado exactamente, eso sí, entre gallos y medianoche, yendo a 510 kilómetros de donde estaba recluido el reo Jorge Glass, con un juez que aparentemente estaba ya asignado previamente porque el sorteo se hizo mal y recayó exactamente en él, y burlándose de todos los preceptos que mandan las leyes cuando hablan, por ejemplo, de que no se puede distraer del lugar donde está el reo, lo que significa que tenía que haber sido un funcionario judicial de Cotopaxi. Se hace informe y hemos ido escuchando, y ayer fue realmente escalofriante escuchar al representante del SNAI, que quienes hicieron la valoración médica fueron médicos particulares, o sea, a quienes designó Jorge Glass y los suyos, y validado por el Ministerio de Salud. Entonces aquí no hay escapatoria. Yo creo que el gobierno tendría que, en vez de intentar buscar chivos expiatorios y decir que no les
que ellos no quieren meter la mano a la justicia como está buscando la ciudadanía. No, de ninguna manera. Nadie quiere que meta el Ejecutivo las manos en la justicia si durante 10 años y más luchamos todos para que esto deje de haber en el Ecuador. Lo que se está pidiendo es transparencia y menos ingenuidad también política. Y obviamente, como en el caso de la política, nada es por azar. Uno junta los hechos que han tenido, que les ha venido haciendo que caminen de la mano prácticamente desde cuando en noviembre, en octubre aprobaron con la abstención de los votos del grupo UNES, pasó a estar en vigencia por el Ministerio de la Ley, exactamente la ley tributaria y después la amnistía. O sea, ya quien no junta los hechos y no encuentra lo que hay de fondo, realmente es porque no quiere ver la realidad, o por lo menos la realidad que aparenta esta decisión. Pero todo hicieron mal, Miguel, y realmente ha sido un golpe terrible para la imagen, no solamente del gobierno, de la justicia, sino del Ecuador en el mundo, porque se condena a alguien que ha manejado un discurso de que es un perseguido político, y se alimenta esa narrativa que Correa anda diciendo por el mundo, donde todavía se hace invitar y le llevan y le intentan que sea asesor económico cuando aquí despedazó la economía nacional, de que son perseguidos políticos. Creo que solamente una decisión contundente y actuar con mucha inteligencia para que la Corte Provincial de Santa Elena revea esta decisión nefasta para la historia jurídica del país, porque aquí sí sería el reino de la impunidad, si es que a Jorge Glass, que tiene sobre sus hombros 2 sentencias ejecutoriadas por los casos de corrupción, de Odebrecht y sobornos, y una que ha sido apelada también por corrupción en el caso Singer, sería realmente impresentable, y el precedente sería, repito, nefasto, si es que se deja que entre ya en vigor sin haber hecho una apelación lógica y bien argumentada. Ha sido terrible. Otra cosa, Miguel, verle como el señor al que dicen que está enfermo, que no puede ni caminar, que padece todo, hacer mítines a lo largo desde Cotopaxi hasta el Guayas, hasta cuando llegó a Guayaquil, se le vio muy bien, rebosante. O sea, que bueno que sea un ser humano saludable, pero que no engañen al país. Entonces, esto es un fruto de un engaño, de un absurdo y de un descuido extremo, cuando no el pago de un favor político. Talía, ¿cómo entender, a propósito de lo que señala este miércoles en la Comisión de Fiscalización, uno de los miembros dependientes del Ejecutivo, el director del Servicio Penitenciario, el general Pablo Rodríguez, argumentaba sobre el general Pablo Ramírez, argumentaba sobre la actuación del representante del sistema penitenciario en la audiencia de habeas corpus en Manglar Alto. No realizó la objeción de aspectos médicos en salud, debido a que toda vez que el Ministerio de Salud se encuentra a cargo de la salud integral, debiendo ser parte procesal, no fueron convocados una persona en una celda unipersonal, con 2 personas privadas de 2 agentes penitenciarios permanentes, con 2 policías permanentemente, e incluso activamos el protocolo de antisuicidio en el mes de diciembre. Qué mejor cuidado el ex vicepresidente y después estas alucinaciones que ha tenido. Pero, ¿cómo entender que no haya habido una articulación de los delegados del Ejecutivo para hacer una gran defensa en esto? El propio ministro de Gobierno debió estar allí, o su delegado directo, para no escuchar en la audiencia: no tengo nada que objetar. Talía. Miguel, exactamente esas son las preguntas que nos hacemos, y más aún ayer. Realmente creo que todos nos conmovimos al escucharle al representante del SNAI. O sea, no tenía el señor que ir a contar allá, tenía que haber actuado, pues él tenía que haber liderado esto, y inclusive ni siquiera debían haber dejado que dé paso al pedido de habeas corpus, porque no se trata, pues, después de intentar buscar culpables y querer decir que es la prensa, que son los analistas, los abogados que le están diciendo al gobierno que meta la mano en la justicia. Por favor, o sea, ya no somos ingenuos. O sea, esto, también un poquito de respeto al país. Los negligentes en todo caso fueron ellos,
primeramente validando un informe hecho por los parientes o amigos y relacionados del reo y que valida el Ministerio de Salud. Después, con todos estos argumentos, el señor tenía unos privilegios enormes, tenía una alimentación distinta a los demás, tenía como efecto, en efecto dice, guardias, 2 personas ahí todo el tiempo, más otros 2 que le estaban escoltando, y al menor riesgo que había hacia la persona de él, hacia su condición de reo, cuando había los incidentes, él era puesto a buen recaudo. Y todo eso no se entera el Ecuador, Miguel. Entonces el relato que se está imponiendo es que salió un héroe maltratado y perseguido. Por favor, o sea, yo no he visto nunca un instante de estos con un caso tan grave. Esto sí es ejemplar realmente cuando se le detuvo a un ex vicepresidente, y el anterior presidente, que hay que agradecer en ese aspecto a Lenín Moreno, le soltó la mano a su vicepresidente y hizo las denuncias. Yo misma... lamento tener que autorreferirme, pero quiero recordar la frase que dijo Lenín Moreno en una entrevista al diario ABC de España: estoy espeluznado por la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Y entonces, después de todo eso, del esfuerzo enorme que le supuso al país, el que las autoridades de justicia finalmente metan en prisión y la justicia sentencie estos casos, ahora venga un gobierno que juró en la campaña combatir la corrupción y la impunidad y cobrar los dineros que se robaron, porque se habla, el propio Guillermo Lasso dijo en campaña y ha repetido que ha sido algo así como 70.000 millones de dólares. ¿Dónde está un céntimo recuperado? Entonces, este es el caso emblemático, Miguel, de cómo hay una especie de connivencia, porque es que uno no puede ser ingenuo, pues decir que no estaban en concordancia actuando para que ninguna de estas cosas hayan sido puestas ante el juez. Ni siquiera tenían que haberles dicho, dejado que proceda, como dice el doctor Rafael Ollarte, con papelardo ahí, que falsea las cosas, le dieron a este señor libertad y propiciaron el habeas corpus. Quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Huerta Montalvo, con amplia experiencia, exministro de Estado, ex embajador. A ver, se ha planteado en el país una disyuntiva. El gobierno y el propio presidente niegan ningún acuerdo con el correísmo. El segundo escenario, como decía Talía entonces, es ingenuidad frente a la dimensión de un habeas corpus, donde se va a tratar la salud de esta manera irregular en un juzgado de Manglar Alto. Envían a funcionarios de tercera, de cuarta categoría, doctor Huerta. ¿Eso es de ingenuidad o esto está calculado? ¿O qué puede entender el país? No va un delegado del Ministerio de Salud en donde se va a tratar la salud de un detenido. Y el delegado del Ministerio de Gobierno y el delegado del SNAI dicen: no tengo nada que objetar. Doctor Huerta, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Talía. Para abreviar, yo asumo lo dicho por Talía. Esa es la narración de los hechos. Eso es lo que ha producido el gran escándalo. Es evidente que hay un acto concertado. Las cosas que han ocurrido no pueden darse sin una planificación previa. El punto crítico es que la planificación previa es posible, con resultados hasta ahora positivos para los que sacaron en libertad a Glass. El punto básico, insisto, es si esto es producto de ingenuidad, como están llamando, o de un entendimiento, de un pacto, de una alianza para conseguir favores en el legislativo. Yo creo que eso es lo que hay que desentrañar. El presidente ha dicho que no hay ningún pacto, que cómo puede pactar con los que pusieron en riesgo la vida de él y la de su esposa y de sus hijos. Se refiere al ataque que sufrió en un estadio. El tema es a quién le creemos. A nosotros nos gusta escandalizar, está muy bien, estos son hechos que producen escándalo, pero mientras tanto no tenemos clara la visión de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Estamos en guerra, como Ucrania con Rusia, pero aquí el agresor se llama el narcotráfico, coludido con un sector de la política ecuatoriana. No es necedad de mi parte, sino que también hay síntomas que a veces no queremos ver y unirlos de manera conjunta. ¿Por qué cada vez que hay un nuevo ministro de gobierno o el gobierno tiene alguna acción positiva, se produce un levantamiento carcelario?
ocurre o será un acto criminal que nos pone los pelos de punta a todos. Aquí estamos viviendo una guerra y no estamos enfrentándola como es debido. El narcotráfico ha penetrado, como se dijo en el informe de Angostura, hasta en el Ministerio de Finanzas. Y hemos visto lo de Don Nasa, y se ha aceptado por parte del ministro que adentro hay otra mafia que hace el mismo tráfico de dinero que Don Nasa. Ni hablar que es escandaloso que el representante del SNAI, representante del Ministerio de Gobierno del área de penitenciarías, diga que él acepta las razones que le dieron, y que el delegado del Ministerio de Salud también diga que efectivamente hay esos trastornos, y después salga rozagante a hacer campaña política con mucha energía. Entonces, más allá de lo anecdótico, lo folclórico, lo que puede dar lugar al comentario, las frases hechas, la crítica dura, ¿cómo hacemos para salvar a la República del grave riesgo en que ahora está? Yo propongo, más allá del lacismo, antilacismo, que quede claro que nosotros apoyamos a Lasso, y a mí me gusta defender los gobiernos que ha apoyado, pero que quede claro también que lo apoyamos no por lacistas, sino para evitar que el correísmo se retome en la República. Ahora, con la crisis de los partidos, todo lo que era que los ciudadanos nos aglutinemos en un gran frente ético y democrático que contribuye a poner orden en la República. Yo no veo alternativa, porque si seguimos haciendo de cada incidente una labor cercana a la de los comentaristas deportivos, que hacen todo el esfuerzo por garantizar que el partido va a ser extraordinario y que los jugadores están muy bien preparados, y después de los resultados denigran a todo el mundo y dicen que ellos dijeron que los preparadores, los jugadores no servían para nada, no estamos en ninguna parte, ¿no? Ahora es duro recibir estas lecciones. El gobierno no ha tomado control del Ejecutivo. Cada cual hace lo que bien tiene en gana. Y tenemos, por supuesto, clara infiltración correísta en todos los poderes del Estado. No puede ser que no tenga algún vínculo de algún tipo el señor director de la SNAI. Y no puede ser que se lo sancione o se lo cancele por ser correísta. Eso no es posible. Pero si es un correísta al servicio de la injusticia y de la corrupción, hay que sancionarlo. Igual en el Ministerio de Salud. No es que se arranca la cuerda por lo más delgado. Fíjese, ese juez de Manglar Alto ha creado la doctrina Manglar Alto. Ya mismo la aplicamos y entonces acabamos con el hacinamiento en las cárceles. Porque cualquiera puede presentar un habeas corpus. Fíjese la circunstancia en que quedan los abogados de otros PPL, cuyos parientes le dirán, oye, tú eres muy mal abogado, fíjate, los de Glass lo sacaron inmediatamente y tú no puedes. ¿Qué está pasando? Es el desconcierto de la Administración de Justicia, que hace rato que también está corrupta. Entonces, si hay corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo, y ya vemos también que en lo judicial, y los organismos anexos creados como Novelería Montecristi no sirven para nada, la República está en grave riesgo. ¿Qué es lo que hay que generar entonces? Una reacción ciudadana, no eufórica, no de salir a la calle y tumbar el gobierno. ¿Qué vendría después de Lasso si tumbamos a Lasso? Se trata de ser un poco más serios en el análisis y tratar de proponer soluciones en mi punto de vista, porque seguir jugando a la agitación política, que además es ajena a los intereses populares, mientras nosotros especulamos sobre habeas corpus, hay gente que no tiene para comer. La crisis todavía mantiene en condiciones infames a mucha gente en muchas ciudades del Ecuador, y eso debería preocuparnos. En fin, como me preocupan ahora otras cosas, hasta allí dejo mi intervención sin no dejar de señalar que cuidado por sobrepasar la extracción del crudo, liquidan los pozos petroleros más importantes en el ánimo de sacarles el jugo
demasiado pronto y demasiado rápido. Eso me lo decía tiempo atrás Jacobo Bucarán, el ingeniero René Bucarán. René Bucarán. Doctor Huerta, ¿se podría decir que ha quedado al descubierto este acuerdo entre el gobierno y el correísmo? Porque no se puede entender. El argumento del presidente fue: se criticó a Correa por meter mano en la justicia, ahora me critican porque no meto mano en la justicia. ¿Aquí se le está pidiendo que meta mano en la justicia o se está exigiendo que el Ejecutivo y sus delegados actúen con estricto apego a la ley y defiendan el ordenamiento jurídico, porque parte de la seguridad jurídica es que quien fue sentenciado en el debido proceso con derecho a la defensa pague su pena donde le corresponde, con las debidas garantías, por cierto? Definitivamente, pero qué raro que el ministro de Gobierno diga que va a investigar si amerita sanciones o no el delegado del SNAI. Entonces, o le dieron instrucciones y por eso procedió de esa manera, o procedió por su cuenta. En el primer caso hay una traición al pueblo ecuatoriano. En el segundo, no hay gobierno. Si cada funcionario a nivel del SNAI, por ejemplo, hace lo que le viene en gana. Eso es lo que hay que definir. Tuvimos un gran éxito del Ejecutivo con todo el pueblo ecuatoriano en la vacunación. No fue solo el Ejecutivo. Él dirigió la campaña de vacunación, pero fue el país que se puso como un todo a sacar a la República de ese riesgo enorme que era, el que es todavía el coronavirus. Después, pocos otros éxitos. Después el gobierno abandonó la política, se dedicó a hacer solo el bloque Creo y unos poquitos legisladores. Dejó que la ciudadanía, que aglutinada en el anticorreísmo votó por él, se vaya disgregando poco a poco. La base política del gobierno del señor Guillermo Lasso es la ciudadanía. Su partido no vale un comino y mucha de su gente allí no tiene experiencia política y los bailan al gusto que se le ocurra al que los saca a bailar. Entonces, tiene que rodearse de otros talentos, tiene que hacer un recambio de fondo, aprovechando el año de gobierno. Y debe ir preparando muy bien, que esta vez sí van a interesarse en el informe de actividades los legisladores. Generalmente ese es un ritual que se cumple. El presidente entrega su informe de labores del año y la asamblea lo archiva. Pero que ya advierto, tenga cuidado. En todo caso, estos son evidentemente destellos de lo que hace más de 10 años dijimos. Estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Esto que pasa ocurre porque es posible sobornar funcionarios, ejercer presiones, dar ejemplo de que se es capaz de matar, y la gente comienza a actuar por plata o miedo de formas increíbles. El gobierno tiene que avisparse, como decimos en la costa, o se va para el carajo, como dicen en la tierra. Quiero dar la bienvenida a Martín Pallares del portal digital Cuatro Pelagatos a propósito de lo que señala Francisco Huerta Montalvo. Quiero ilustrar el argumento de este martes del presidente de la República respecto del habeas corpus. Que a Correa se lo criticaba y lo criticaba yo también por haberle metido mano a la justicia, por no respetar esa independencia de poderes. Y ahora vea usted, me critican a mí porque no le meto mano a la justicia. ¿Se le critica, Martín, por no meter mano a la justicia o porque actúen adecuadamente los delegados del Ejecutivo en esta audiencia? Miguel, buenos días. A ver, me parece que el argumento ese de no meterle a la mano a la justicia es muy pueril, por decirlo de alguna forma. Aquí no se está, o por lo menos la mayor parte de la opinión pública no le está acusando al gobierno de no haber intervenido con los jueces, de no haber presionado con los jueces, sino simplemente de haber hecho bien su trabajo. Lo que vimos ayer en la asamblea con el testimonio del director del SNAI, yo creo que fue muy comprometedor con
con el papel del gobierno, ¿no? Con la responsabilidad del gobierno en este caso. Ayer supimos que, por ejemplo, los médicos del Ministerio de Salud, o avalados por el Ministerio de Salud, no fueron convocados a la audiencia. ¿Cómo es posible que el delegado de la SNAI en la audiencia no lo haya dicho durante esa audiencia? ¿Cómo no protestó ante el juez por eso y dejó constancia de que estos señores no habían sido convocados y que no se pudo conocer su punto de vista, a no ser también que esos médicos, porque no sabemos, hayan estado en sintonía con la defensa del señor Glass? El presidente de la Comisión de Fiscalización le pidió varias veces el informe del Ministerio de Salud, y él dijo que no tenía y que era confidencial. Repitió la palabra confidencial varias veces como si eso hubiera sido un secreto de Estado. Yo entiendo perfectamente que los informes médicos son confidenciales, pero habíamos visto ya a los médicos de la defensa de Glass hablar y dar con pelos y señales cuál es la condición, según ellos, del hasta entonces reo Jorge Glass, ¿no es cierto? Entonces llama mucho la atención que este delegado no haya hecho su trabajo, pero bueno, digamos que este señor no estaba al nivel de la situación. Pero ¿cómo es posible, Miguel, que siendo un tema de extremada sensibilidad para la opinión pública, siendo un tema que fue motor de la segunda vuelta electoral, ¿no es cierto?, el Estado ecuatoriano no haya movilizado a sus mejores cerebros para este momento? Yo sé que había poco tiempo, pero eso no obsta que ahí hubiera estado un funcionario de más alto nivel. No sé si el mismo secretario del SNAI, el mismo ministro de gobierno, tenían que haber estado ahí o salido a decir algo, ¿no es cierto? Claro, el ministro de gobierno con dos buenos penalistas al lado, a la medianoche, trabajando, demostrándole al país. Absolutamente, pero si el país entero estaba pendiente de esto, Miguel, en redes sociales se vio clarísimo que la gente estaba volcada siguiendo esta cosa desde Manglar Alto. Entonces, aquí no se está pidiendo que se intervenga con los jueces. A mí ese argumento me parece muy penoso, porque la opinión pública no está pidiendo que se intervenga con los jueces, que se presione a la función judicial, sino que se haga bien el trabajo. Para eso les pagamos, ¿no es cierto? Y yo creo que eso no solo que es, o sea, aparece no solo como una irresponsabilidad, sino como una desidia, ¿no? O sea, este tema era demasiado importante para la sociedad ecuatoriana, para una sensibilidad nacional, y cómo no se actuó de otra forma en esos momentos. Hubiera lo que tú dices, dos penalistas junto con el ministro de gobierno cuestionando la citación, cuestionando. Mira, el tema de la salud, yo me quiero concentrar en el tema de la salud del señor Glass. Ayer quedó claro que el pedido de habeas corpus se fundamenta en el tema de la salud. Hubo 6 médicos que hablaron por la defensa, dieron una cantidad de detalles. Yo estoy absolutamente seguro, porque incluso he hablado con médicos, que gran parte de lo que se dijo ahí pudo haber sido refutado, cuestionado, ¿no es cierto? No hubo preguntas para estos señores médicos. Hay un médico que fue funcionario del gobierno de Correa, fue secretario de Yachay, fue subsecretario de Salud. ¿Cómo no se cuestionó la idoneidad de ese médico? ¿Cómo no se cuestionó la imparcialidad de ese médico? ¿No es cierto? En una audiencia de habeas corpus, y eso hemos aprendido porque de eso nos han hablado los abogados, en una audiencia de habeas corpus, el peso de la prueba recae sobre el Estado, y el Estado no hizo
prácticamente nada. El señor del SNAI, ya se ha dicho esto muchísimo, dice, no tenemos nada que objetar. Ahora, ayer en la asamblea el director del SNAI dice que es porque no es médico, pero hay cosas de cierta lógica, ¿no? Glass dice en su declaración, dice que no ha podido caminar 2 años, que tiene la pierna izquierda inmovilizada. La gente de la Tacunga tiene que haber sabido que los funcionarios, ¿no es cierto?, de la cárcel de la Tacunga tienen que haber sabido que eso no era cierto, porque al día siguiente se lo vio caminando. Ya quisiéramos caminar nosotros, Miguel también, como caminó Glass durante todo este día luego se embarcó en esta caravana y fue a Guayaquil. Entonces aquí no se está pidiendo que se intervenga sobre los jueces. Aquí lo que se está pidiendo es que se haga su trabajo con responsabilidad y incluso con patriotismo, ¿no? Martín, si el gobierno y sus funcionarios reiteran que no hay ningún pacto con correísmo, que hay ingenuidad para no articularse el Ejecutivo para ir a defender este hecho en Manglar Alto. El problema, Miguel, es que en política no existe la buena fe. O sea, esto parecería como que tuviéramos que creer como se cree cuando se es religioso, ¿no es cierto? Creer en la palabra de alguien. Aquí las cosas es lo que se ve, y lo que se ve hace muy difícil creer lo que se dice. Hay una serie de hechos que vienen desde hace algunas semanas que no nos permiten o que nos dificultan creer lo que dicen los funcionarios, ¿no es cierto? Se cae la muerte cruzada, entonces sabemos perfectamente que la única forma de seguir gobernando y manejando el tema legislativo es a través de acuerdos. Es más, se dice que hay que buscar acuerdos, que ni sé qué, que dentro de la asamblea sí hay espacios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sale una ministra de gobierno que expresamente en una carta habló sobre las negociaciones con la mafia. Entra un ministro de gobierno que al principio del mandato era partidario de revisar las causas, ¿no es cierto? Luego se produce esto. Entonces no se quejen de que no les creemos, ¿no es cierto? Es muy difícil creerles con todos estos hechos. Ahora, es probable que nos dejen con la boca tapada, ¿no es cierto? Y que en efecto haya una reacción del gobierno y que fue negligencia y entonces ahora se van a enmendar las cosas y Glass nuevamente vuelve a la cárcel de la Tacunga. Pues es perfectamente posible, pero dentro de esta lógica de fe, ¿no es cierto? Ahí es donde estamos parados. Y eso es lo que vemos y eso es lo que podemos pensar. Pero como dice Martín, esto no es cuestión solo de decir, sino de hacer, de actuar. Y en este caso habrá que ver. Y ya luego de esto, solo como mención, ya Alexis Mera presenta el recurso de revisión. Es decir, esto, lo mínimo que hace Martín es entrar en sospechas en el Ecuador de que esto pudiera avanzar. Sí, mira, Miguel, lo de Alexis Mera, yo creo que tampoco debemos entrar en una lógica de pánico absoluto, ¿no? Lo de Alexis Mera, obviamente sucede cuando hay todas estas dudas, pero lo de Alexis Mera es de un pedido de revisión. Eso es absolutamente normal, es procedimental, está dentro de la legislación ecuatoriana. Es muy difícil en un proceso de revisión que se cambien los términos de una sentencia. Judicialmente eso es muy difícil y yo creo que con ese tema tampoco podemos caer dentro de este pánico colectivo, ¿no? Era previsible. Claro, no llegar al pánico porque esto es recurso. Ese recurso está en el COI, artículo 658, no caer en pánico, pero no caer en ingenuidad, como se ha demostrado con lo de Manglar Alto. Porque, así es. Porque claro, caer en ingenuidad. Yo no sé exactamente, yo no soy jurista, yo no sé si el gobierno tiene algún papel ahí, ¿no es cierto? Me parece que es la fiscalía y la fiscalía ya ha hablado, ya se han anticipado, ha dado sus alertas, ¿no es cierto? Unas alertas que hubiera sido muy bueno que el gobierno ponga
con el habeas corpus. Yo recuerdo que cuando María Paula Romo estaba de ministra de gobierno y hubo algún pedido de habeas corpus de Jorge Glass, ella como ministra salió a advertir lo que estaba pasando, y eso es probable que haya neutralizado algunas dinámicas oscuras. Claro, esa fue una de las acciones presentadas en la Tacunga. Lo advirtió, actuaron y no pasó ese habeas corpus de lo que presentó una Tacunga, Martín. Así es. Eso es lo que yo digo. Así como pasó en esa ocasión, yo hubiera esperado que en esta ocasión también hubieran advertido. De repente nos enteramos, Miguel, era increíble, un sábado, de repente empezaron a salir en redes sociales, algunos medios, hay un habeas corpus, el juez ha dado 15 minutos, era todo confuso, ¿no? La opinión pública no tenía idea que esto iba a ocurrir, y yo creo que el gobierno debe haber sabido, y si no sabía es por una negligencia imperdonable, ¿no? Bien, sobre la base de estos hechos por el habeas corpus, el gobierno sigue hablando, y quiero consultarle a Thalía Flores, sigue hablando de consulta popular, y quiero ilustrar precisamente lo que también el presidente Lasso dijo sobre la consulta popular. No se retorna a la Constitución de 1998 porque para aquello se requiere una asamblea constituyente y requiere un trámite muy distinto de lo que tiene que ver con una consulta popular. Una consulta popular, a través de ella uno puede llevar a cabo enmiendas que no produzcan transformaciones a la estructura del Estado. Entonces estamos trabajando en esa consulta popular. Yo espero que antes del 30 de abril poder enviar el primer trámite, la primera carta a la Corte Constitucional para decirle la intención del gobierno es llevar a cabo una consulta popular para llevar a cabo este conjunto de enmiendas a la Constitución que permitan fortalecer el sistema político y, ¿por qué no?, consultarle al pueblo ecuatoriano. Oiga, esta ley de inversiones y generación de empleo fue negada por la Asamblea Nacional. De acuerdo con la Constitución, el gobierno tiene derecho de someter esa misma ley a consulta popular para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sean, con honrosas excepciones, unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal y cómo pretenden lucrar del gobierno a cambio de apoyar leyes que requiere el desarrollo del país. Bien, eso dijo el presidente Lasso. En estas condiciones, en estos momentos, ¿qué piensa Thalía Flores? Consulta popular por muy buenos temas urgentes como la reforma político-electoral. ¿Acaso con estos hechos que han ocurrido no pudiera malograrse una consulta popular, a la que, por cierto, tiene derecho constitucional de plantearlo el Ejecutivo? Miguel, muchas gracias. Solo permíteme unas pocas puntualizaciones sobre el tema anterior, porque no quisiera que la opinión quede el hecho de que uno le dice ingenuo al gobierno. Yo creo que la palabra exacta es negligente, porque ya hemos visto todos los equívocos que cometieron en el tema de del habeas corpus. Y también yo creo que un poco le sorprendió al gobierno, ¿no?, por la reacción, invitación a los periodistas a conversar y todo eso. Le sorprendió porque está acostumbrándose, y no debería hacerlo el gobierno, a que todo lo que él diga sea elogiado y pontificado. Entonces cualquier decisión de Guillermo Lasso es siempre motivo de que la gente tiene que decirle, la opinión tiene que decirle que está en concordancia y por poco decirle que es la mejor decisión que ha tomado. Entonces, cuando se le cuestiona, intentan buscar demonios donde no existen, ¿no? Se van a un infierno donde todavía no hemos llegado y esperemos que no lleguemos nunca, y pensar que están intentando desestabilizar, que les critican. No, yo quiero dejar puntualizados solamente algunos hechos que ya se han mencionado tanto por Pancho cuanto por Martín. La ley tributaria se pasó con la abstención de UNES. La amnistía se aprobó con los votos oficialistas del bloque BAN, o sea, creo apoyando a una ley que beneficiaba, una amnistía que beneficiaba más al correísmo. Hay un hecho que no se ha contado mucho, pero nosotros los periodistas sí tenemos muy bien registrado. Un asambleísta de Creo votó en contra
en la Comisión de Fiscalización del informe sobre PetroChina, que le significan 5.000 millones de pérdida para el Ecuador, para el Estado ecuatoriano. Y tampoco eso se ha justificado, se ha dicho, explicado más vale por parte del gobierno. Y no hay que olvidarse que Marcela Guiñaga y Fausto Jarrín le visitaron al presidente Lasso en Carondelet cuando ella recién fue elegida presidenta del movimiento de ellos, Revolución Ciudadana. Se dijo en ese entonces que no hubo ninguna respuesta favorable, pero los periodistas no tenemos sino juntar los hechos. Y después la carta de Alexandra Vela, una carta muy clara, muy dura, en la que puntualiza, más o menos los deja advirtiendo, usando ese coloquial, que algo va a venir. Y claro, ahí está el ministro que fue aplaudido por, bueno, sí, un asambleísta, por sus colegas, pero también por el bloque de UNES. Y entonces las cosas se han precipitado. Y no podemos permitir que aquí intenten ser Pilatos, ¿no? Y lavarse en Semana Santa las manos de estos, ni siquiera alcanzaron a lavarse las manos después de hacer prestidigitación argumental, intentar decir que ellos no hicieron cuando los hechos. Y ayer la sesión de la Comisión de Fiscalización fue extraordinaria porque mostró realmente el estado negligente como actuó el gobierno frente a un caso tan delicado. Respecto a lo otro, Miguel, nunca dice que para un gobierno es buen tiempo para una consulta popular porque siempre hay un riesgo, pero creo que este es el momento más delicado. Yo sí veo que se le han juntado cosas muy fuertes al gobierno para la imagen, ¿no?, del gobierno nacional, y nadie quiere que al gobierno le afecte porque las alternativas que tenemos como país son muy fuertes. Mucho nos costó salir de los 10 años de oscurantismo, de persecución, de todas las cosas tan graves que vivió el Ecuador para pretender que ahora deshagamos todo de un solo tajo. Pero yo sí hago aquí una reflexión al gobierno. Valoren lo que significó el respaldo del país para que Lasso llegue a la presidencia. Todo el esfuerzo de la segunda vuelta cuando votaron los ecologistas y ahora están yendo a explotar Ispingo en pleno corazón de Yasuní. Esas son las cosas que debe reflexionar el gobierno y no intentar culpar a los demás de que le están criticando. Y en este caso la consulta popular, que buena falta le hace porque hay que reformar el régimen de partidos. No hay derecho a que el Ecuador tenga más de 200 movimientos y partidos políticos. Yo creo que tenemos que superar eso. Yo espero y confío que realmente la apelación vaya por buen camino y el señor Glass, no es que deseamos como ser humano que vuelva a la cárcel, sino que el Estado de Derecho sea acatado en el Ecuador, que se cumplan los procedimientos. Hay una constitución y unas leyes que rigen el Ecuador y estas tienen que ser asumidas por todos, no importa quién sea. Y en la consulta hay temas muy delicados, pero muy urgentes. Yo sé que el gobierno está urgido también porque se apruebe unas reformas a la ley laboral, que no es posible que estemos con un código de comienzos del fin del siglo pasado, y entonces hay que actuar, pero hay que propiciar, hay que poner el ambiente más sereno, hay que bajar las aguas que no le han alterado la gente ni los opositores, nada. Ya la asamblea inclusive parece está tan conmovida con lo que ha pasado que esta semana le hemos visto más tranquilo, será por la Semana Santa, pero es el gobierno el que tiene que propiciar el ambiente adecuado para que pueda convocar a la consulta popular, porque imagínate con un hecho con el Don Nasa. La gente dice, ¿qué pasó? En el lugar de mayor seguridad, se supone el Ministerio de Defensa, en el epicentro de la estrategia de defensa nacional, metido un señor repartiendo dineros, haciendo su caja fuerte, su banco allí. O sea, estas imágenes en otros tiempos habrían conmovido y habrían propiciado que la gente reaccione de mejor forma, pero ahora estamos intentando salir de una pandemia que vemos por lo de China, que todavía no se ha terminado. La gente no tiene trabajo, 7 de 10 ecuatorianos no tienen un trabajo adecuado en este país. Ese es un drama. Entonces, el gobierno, que es el más interesado en que su plan que presentó al asumir el gobierno y también en la campaña tenga posibilidades de ser ejecutado, tiene que propiciar el ambiente, serenarse todos y sobre todo que ya el presidente, si no le funcionan los asesores, por favor cambie. Nadie puede estar con los asesores que no le asesoran, sino que apuestan a la sobrevivencia de ellos. Entonces, el gobierno tiene que hacer ajustes también. Estamos viendo que en la carta de Alexandra Vela dice que molestaba también a alguna gente cuando ella hacía sus propuestas que eran bastante viables y por lo menos
representaban que había un cierto afán de que las cosas en el Ecuador sean más institucionalizadas. Y también el gobierno tiene que acostumbrarse a que no todos los analistas tienen que hacer el coro de lo que él hace, pues, y para eso es un país libre, defendemos la libertad de expresión, que comiencen también ellos asumiendo que estamos en un Estado de Derecho donde la libertad de expresión es un fundamento esencial de la democracia. Y por lo demás, la consulta tiene que ser, dicen que podrían ser 7 preguntas, vamos a ver, tiene que ser convocada, y están analizando, tengo entendido que personajes como Hernán Pérez Luz, que son expertos en la materia, Medardo Olea y otros más, están apoyando en la formulación de estas interrogantes, pero tiene que buscarse ya tener listo, porque tampoco podemos permitir que se empate con la campaña electoral de las elecciones seccionales. Sin embargo, estamos abocados a una elección seccional el próximo año, el tiempo transcurre. Esta consulta popular, si el gobierno insiste, como anunciado, debiera ser este año y con temas muy puntuales que permita no malograr una reforma política electoral que requiere el Ecuador, Thalía. Absolutamente, Miguel. Nosotros sabemos las debilidades que tiene la falta de reglas, inclusive para el régimen de partidos, ¿no? Que tendrían que ponerse otras condiciones, que haya partidos nacionales, que de ahí salgan los candidatos, sobre todo, por ejemplo, cuando algunos están planteando que hay una bicameralidad, pese a que la mayoría de las constituciones del Ecuador ya tuvieron bicameralidad, pero veamos si a lo mejor eso hace falta para que sea la Cámara de Senado, si es posible. Y ahí sí dejo a los expertos que decidan cuáles son los temas fundamentales, porque yo no me siento en capacidad de analizar cuál es exactamente el tema más importante en eso, pero que no podemos quedar con este inmovilismo. Es absoluto que no se puede propiciar a que un grupo de amigos en un barrio hagan un movimiento político y de ahí salgan candidatos. Miguel, tenemos que superar, Pancho y Martín, esa cosa tan difícil que fue ver cómo se alquilaron partidos políticos y movimientos para ser candidatos. No hay derecho, cuando lo que se busca, los partidos sustentan la democracia, porque son tanques de pensamiento permanentes donde la gente se va no solamente a dar su criterio, sino a alimentarse, a nutrirse del criterio, a analizar al país, y otros en cambio que alquilaran los partidos. O sea, aquí hay candidatos que espontáneamente dicen: yo quiero ser candidato porque simplemente la Constitución me permite, sin ninguna base de sustentación, sin ninguna, no hablemos de ideología, pero sí podemos hablar sin un enfoque estratégico de lo que es el país, sin propuestas. Y hay otros que forman partidos exactamente para rentar en época de elecciones. Eso tiene que terminar, porque eso es insano para el país. Doctor Francisco Huerta Montalvo, la consulta popular en estas condiciones, a sabiendas de que el país necesita una reforma político-electoral. ¿Cómo ve esa perspectiva cuando el gobierno ha anunciado que sigue trabajando en ella? Sí, debe comenzar a trabajar también en la reconstitución de su base política. No puede tirarse a la piscina sin agua, pues. Y ahorita está absolutamente vacía. Con lo último que ha ocurrido, más Nazareno, más, sin agua. Entonces sería suicidarse tirarse a esa piscina. ¿Cuál es el agua que tiene que buscar nadar en estos días? La de la ciudadanía aglutinada alrededor de un proyecto de nación que todavía no está claro. No basta solo que para mejorar la condición salarial y se cambian las modalidades de contratación, eso ya va a garantizar empleo. Cuidado, nos engañamos otra vez. Garantizar empleo requiere inversión, y en este instante no hay clima de inversión. La situación es crítica y no hay que dejarla de verla como crítica, también por lo internacional. La guerra Ucrania-Rusia nos significa pérdida de mercados en 2 países que nos compraban bananos y que además nos vendían fertilizantes. Hemos perdido esos mercados, menos ingresos, y nos va a costar más caro el fertilizante, más egresos. Es decir, la operación negativa perfecta. Frente a todo esto, vocería. Hasta ahora no tenemos una política de comunicación, Miguel, tú que conoces, y nuestros contertulios, que son parte de estos temas. No puede ser que el presidente declara todos los días, y cuando ocurre un hecho crítico de la magnitud del que comentamos,
desaparece hasta que reaparece diciendo esta cosa de que me piden que intervenga cuando siempre hemos criticado la no intervención en la justicia. ¿Dónde está el partido de gobierno? Yo pienso, iba a hacer la cacofonía de que yo creo que creo. Por eso digo, yo pienso que creo no tiene una estructura nacional como la que le crió Monge en campaña. Pero ningún partido, en esto discrepo con Talía, los partidos no son, deberían ser sí, tanque de pensamiento. Pero ¿qué han producido, qué han generado? ¿Cómo podemos ir a elecciones, incluso consulta, con un código electoral como el que tenemos? Nadie garantiza nada con ese código, pero nadie está planteando reformarlo. Es decir, tenemos un atraso sustantivo de la política y solo reina el comentario. Hemos banalizado todo y no estamos trabajando en serio. Y yo creo que sí hay gente en el Ecuador que podría dar aportes sustantivos, pero tiene que organizarse. Estamos viendo solamente francotiradores que hacen buenos disparos, aciertan en el blanco de vez en cuando, otras no. Pero no hay una dirección de esos disparos, no hay un objetivo común, no tenemos en este instante objetivos nacionales bien definidos. Y mientras tanto vamos a estar cercados dentro de poco por dos gobiernos de marca ideológica distinta a la del Ecuador. Eso podría ser interesante si tuviéramos una democracia con sentido de lo social. Pero esto ni es democrático en los procedimientos y peor lo social. ¿Qué se ha hecho por lo social? ¿Cuánto ha crecido el empleo? ¿Dónde está la inversión que se dijo que iba a llegar de inmediato? ¿Cómo va a llegar inversión sin confianza? No va a haber inversión hasta después del resultado de la consulta. Y mientras tanto, a desbaratar Istingo, a alterar la ecología de una zona que puede ser para turismo de mayor rendimiento que el petróleo. Yo sé que no es fácil gobernar, cada día más complicado, pero rodéese de ecuatorianos que manifiesten en cada ministerio un accionar que en serio convoque al agradecimiento de la República. Salud no puede estar como está. Una cosa es haber vacunado 9 millones y otra cosa que haya un buen sistema de salud. Ahora vamos a discutir el tema de medicamentos. ¿Y cuál es la sospecha? Que se van a constituir dos grandes monopolios que van a correr todas las compras médicas del Estado con un precio mayor que el que deberíamos pagar si compráramos directamente a los distribuidores. Sobre eso estamos organizando un foro por cuenta del Frente Cívico para ver de aportar una solución. Pero claro, yo entiendo que la gente se desespera. A la vez que tenemos la posibilidad de especulación política en las reuniones del Frente, también tenemos la cotidiana vivencia de la crisis que sufre la mayoría del pueblo ecuatoriano en los barrios pobres. Los barrios están tomados por el narcotráfico, por el microtráfico, y todavía no se ha hecho nada con la ley que permitió el microtráfico. Los barrios están tomados ya no solo por la venta de drogas, sino por el consumo en muchas generaciones que van a estar liquidadas. Ahí hay un problema en serio grave. Todos los días hay sicariatos a distintos niveles socioeconómicos. Y siempre la policía llega al momento en que ya el sicariato se produjo a poner las cintitas amarillas. Por suerte ahora hay una posibilidad de unidad policía-ciudadanía, que sería la única posibilidad de vigilar lo que ocurre en relación a tráfico de drogas en los barrios. Si no hacemos como en la vacuna una gran movilización ciudadana, no vamos a lograr nada en ese tema crítico. Generación de empleo ya es más difícil. Clima de inversión. ¿Cómo va a haber clima de inversión con esta inseguridad jurídica evidenciada? La República está en días difíciles. No quiero insistir en lo del Ministerio de Defensa. Ahora van a llamar a la ministra de Telecomunicaciones porque esos contratos parece que tienen mal olor. Bueno,
y van a revisarlos. Cada cual por su lado haciendo lo suyo sin un proyecto nacional. Tú sabes, Miguel, que siempre nos hemos interesado en estas visiones que parecen un poco castrenses de la seguridad nacional y el proyecto nacional como posibilidad de futuro. Sin proyecto nacional no hay posibilidad de futuro. Pero tenemos dos proyectos nacionales más o menos esbozados. El de la primera vuelta, que era sectario, de una sola visión, y el de la segunda vuelta, que fue abierto, ampliado, y fue lo que permitió la victoria. Pero esa victoria no se la aprovechó, ni siquiera en sacarle provecho político, que no es nada malo, al éxito de la vacunación. El éxito se fundió antes de que ya se lo conozca. Y después se dejó que se disgreguen las fuerzas ciudadanas que apoyaron al gobierno y quedó en manos de las viejas tricas partidarias. Como decía Gaitán, entre el país político y el país nacional, estamos dejando que todo lo resuelva el país político. El país nacional, mudo. Seguimos en los dos mundos superpuestos de los que hablamos, Osvaldo Hurtado, y cada vez la distancia entre esos mundos es mayor. El tema es difícil, entonces requiere aporte ciudadano, requiere voluntad de todos, pero un liderazgo, pues, que promueva que caminemos en esa dirección. Eso está fallando. Y yo no sé cómo sacudir al presidente para que reaccione, se dé cuenta que también tiene condición de ser humano y se puede equivocar. Una cosa es gerenciar un banco y otra conducir una nación. Ya se lo he dicho en varios artículos, déjele a sus hijos más que un banco de herencia, déjeles un mejor país. Pero parece que hay gente que lo que quiere es estar al lado de él porque son precisamente sus subordinados del banco. Pero con eso no se hace política, pues. Pero parece que el señor Lazo también solo quiere subordinados y no quiere gente que le plantee debate, según la carta de Alexandra Vela nos deja notar. En todo caso, yo no quisiera seguir especulando. Lo que quiero es contribuir de la mejor manera a superar esta crisis, pero si el presidente no está dispuesto a comprometerse a trabajar en conjunto con la nación para que en este momento de orfandad de los partidos políticos recupere su base ciudadana, no tenemos mucho que decir. Martín Pallares, este tema de la consulta popular, en estas condiciones de habeas corpus, problemas, escándalos, la consulta popular de la que insiste el Ejecutivo, ¿cuál sería el destino, en qué tiempo, cómo debiera hacerse, qué temas, cuando hay conciencia en el Ecuador de que este sistema político electoral está colapsado, no da más y hay que cambiarlo? Miguel, a mí me gustó mucho lo que dijo Francisco, ¿no? Para una consulta, para un gesto político así, es como lanzarse a una piscina, pero si la piscina está vacía, se va a romper la cabeza, se va a dar un golpe muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tú me estás haciendo esa pregunta en este momento y yo no veo ambiente para una consulta. Puede ser súper útil, puede ser súper buena, puede tener unas lindas preguntas, pero yo no veo ambiente, uno, y luego eso tiene que resolverlo esta misma asamblea. Y yo ahí no veo salida. Esa asamblea, por más en el supuesto de que la votación a favor de las preguntas sea brutal, que yo no, insisto, repito, no veo ambiente. Yo no creo que esta asamblea vaya a trabajar con mucho esmero por implementar esos cambios. Eso hubiera funcionado muy bien con una muerte cruzada y una convocatoria a una nueva asamblea, creo yo. Pero con esta misma asamblea no le veo mucho futuro, Miguel.
Entonces, seguiremos viviendo esta distorsión en un sistema político, atrapados o secuestrados por una clase política que no piensa, como decía Francisco Huerta, en el país, sino en el país político. O sea, si no vemos que aquí existe realmente una decisión sincera y transparente de no pactar con la impunidad, de no pactar con la mafia, ni plegarse a la impunidad, y si no vemos que en efecto se logra por trabajo bien hecho, por trabajo responsablemente hecho, que el señor Glass vuelva a la Tacunga, yo creo que tendremos que esperar 3 años más de un gobierno secuestrado, de poco más de lo mismo, ¿no? Eso, yo no veo con mucho optimismo el futuro. Bien, muchas gracias por aportar a este debate para hablar sobre este cuestionado habeas corpus en Manglar Alto a favor de Jorge Glass, que está libre y campante, y la consulta popular, que es otra de las herramientas constitucionales que el Ejecutivo sigue hablando. Muchas gracias a Talía Flores, la colega de Primicias, Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos, y al ex ministro de Estado, el doctor Francisco Huerta Montalvo. Muy amables por sus valiosos aportes. Gracias, Miguel. Gracias Miguel. A todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy amables. 8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el tema de los precios de la gasolina en el Ecuador, especialmente la super, que ha subido a 4.66 desde esta semana, y eso irá hasta comienzos de mayo. Invitados, el ex ministro de Energía, doctor René Ortiz, el ex ministro, doctor Fernando Santos, y el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas y Petróleo, Fernando Reyes. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite